El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México tiene como misión fomentar la investigación, el estudio y la difusión de las revoluciones que han definido a nuestro país. Cada año, el INERM otorga premios a la trayectoria e investigación histórica, reconocimientos que con su nombre rinden homenaje a destacados historiadores. El premio José C. Valadez, instaurado en 2004, distingue el rescate de memorias y testimonios. Lleva el nombre del insigne historiador sinaloense, autor de la Historia Integral de la Revolución, quien rescató los testimonios de los revolucionarios exiliados en Estados Unidos, publicados por el INERM en 8 volúmenes con el nombre de La Revolución y los Revolucionarios, entre muchas otras obras. Este año, el premio José C. Valadez lo recibe el doctor Aurelio de los Reyes. Mi madre tenía una caja como unas 400 imágenes de fotografías que intercambiaron entre familiares en el siglo XIX, desde que llegó la fotografía a México. Era una especie como de Facebook del siglo XIX, porque iban con el fotógrafo, como casi cada año, cada 2 años, a hacer el registro. Les impresiona mucho el paso de la edad fijo en una imagen. Y entonces empezaron a intercambiar fotografías. El cine, descubrí que era un documento, y el valor de las vistas de aquel entonces es la imagen que nos dan de la revolución, porque no es lo mismo la fotografía fija que la fotografía en movimiento. Las películas sobre el viaje de Madero, por poner un ejemplo, de Ciudad Juárez a México, que sencillamente es espectacular. Entonces ni el periódico, ni los estudios historiográficos, ni las fotografías dan esa dimensión, ese dinamismo de la movilización del país, de las masas campesinas, por una causa política. Eso solamente lo da el cine. Entonces tiene su propia especificidad también como testimonio histórico. Cuando yo trabajaba en una oficina en casa William Mayer, yo tenía 15 años, era office boy. Me dijo: mira, te voy a enseñar a hacer un pegamento bien bueno. Dice, vas a una farmacia, dice, compras una botella de acetona y le echas cachitos de película, y a los 8 días, dice, vas a tener un pegamento estupendo. Y luego esas películas, pues vieron El Puño de Hierro y El Tren Fantasma. Entonces ya traía yo esa vocación. Se me hizo monstruoso lo que estaba haciendo, porque lo que hacía era diluir los letreros de las películas que estaban en una latita aparte. Esas películas que ahora son, junto con Tepeyac, las 3 películas del cine mudo mexicano más o menos completas que se conservan. Para la tesis de doctorado había ya estudiado al Sindicato de Trabajadores Cinematográficos. Entonces necesitaba yo redondear ese estudio, y leí la historia de la Revolución Mexicana de Valadez, y ya me sorprendió su manera de abordar el movimiento obrero. Me explicaba con mayor claridad las organizaciones radicales de los años 20. Yo creo que mi contribución principal ha sido el abordar la historia del cine mudo en México con profundidad, desde luego. Yo creo que esa es mi principal aportación. El premio Manuel González Ramírez se creó en 2004 y reconoce el rescate de fuentes y documentos históricos. Este premio lleva el nombre de quien fuera fundador de la asignatura de Historia de la Revolución Mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Reconocido por su acuciosa labor al compilar documentos sobre la revolución en la región noroeste del país, testimonios sobre la Guerra del Yaqui y las relaciones fronterizas entre México y Estados Unidos, entre otros. Este año, el licenciado Luis Prieto Reyes es galardonado con el premio Manuel González Ramírez. Luis Prieto vive la historia, es parte de su persona, está integrada a él, lo tiene en la piel. Entonces seguramente desde que nació él tiene interés por la historia. No puede entender el mundo si no entiende que ha habido un proceso de cambio, que hay un propósito de las personas. Él es un hombre ecuménico, y lo mismo lee sobre la historia de Francia que la historia de España, que la de Roma, que la rusa, que la mexicana. Es un hombre de intereses universales. Promovió durante muchos años la creación de un archivo de historia oral en la región de la Ciénega de Chapala,
pero también un archivo testimonial con intereses antropológicos. Asimismo, él hizo las transcripciones y la publicación de las cartas de Francisco J. Múgica y de la documentación del archivo del general Múgica. Ha trabajado los documentos en torno a la expropiación petrolera y en general al gobierno del general Cárdenas. Luis Prieto propiamente nos ha abierto la brecha a los investigadores para que podamos trabajar en la historia. Él lo que ha hecho es amueblarnos el mundo a muchos historiadores para poder abrevar en la historia regional michoacana. Nunca se arredró ante trabajos importantes de campo, siendo él de profesión abogado. Él siempre estaba cerca de la gente en el campo y estaba escuchando y tomando nota y viendo la manera de rescatar sus historias. Desde 2006 se instauró el premio Daniel Cosío Villegas para distinguir las aportaciones en investigación histórica sobre México contemporáneo. Quien fuera el fundador de la Casa de España, que después se convertiría en el Colegio de México, fue el coordinador de la historia moderna de nuestro país y uno de los más importantes especialistas en la historia del México contemporáneo. El premio Daniel Cosío Villegas lo recibió este año el doctor Víctor Manuel Orozco. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando tendría probablemente unos 9, 10 años, le leía a mi padre en voz alta las memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, porque en mi pueblo en aquella época no había todavía luz eléctrica. Y entonces mi padre, para ahorrarse él leerlas directamente en unas lámparas que había de petróleo, pues yo se las leía, ¿no? Mi abuelo era carnicero ahí en el pueblo, era el propietario de una carnicería. Y curiosamente era una gente muy ilustrada, tenía ahí abajo de la trastienda libros de historia. Recuerdo que él me prestó varias novelas de la Revolución Mexicana, como las de Francisco L. Urquizo. Me prestó varias novelas de Juana Mateo sobre el siglo XIX mexicano, y todo eso pues me fue orientando, me fue atrayendo mucho hacia la historia. Bueno, la historia, al tratar de encontrar una explicación a los fenómenos, al tratar de encontrar constantes en esta multiplicidad de razones que explican un proceso histórico, pues está haciendo ciencias. Por ejemplo, daría un caso: cuando yo estudio el norte mexicano y veo la despoblación, la fragilidad de los asentamientos y el despoblamiento que existió a lo largo del siglo XIX o hasta finales del siglo XIX, advierto que la concentración de la propiedad de la tierra es una causa de por qué estuvieron tan despoblados esos territorios. Y veo que eso sucedió en todo el mundo, como que hay una ley, no una ley física obviamente, pero una ley que nos dice que entre más se concentra la propiedad, más desciende la población, y entre más se fragmenta la propiedad, aumenta la población. Pero la historia no solamente es eso, también es un arte, porque el historiador no es un notario, no es alguien que registra y está anotando ahí nada más los hechos históricos. Tiene que hacer uso de un lenguaje, de un léxico, de una escritura bella, estética, persuasiva, genuina, auténtica. Una tercera vertiente de la historia diría que también se trata de una lucha, de una pugna entre la veracidad, la veracidad que tiene que tener el compromiso con la verdad que debe tener el historiador, contra las imposturas. Don Daniel Cosío Villegas, yo creo que inspiró y acercó al oficio de historiador y de analista político a medio mundo en este país, ¿no? Y pues yo soy uno de tantos y tantos inspirados por el trabajo de este eminente mexicano. En el pasado reciente, la historia regional era así como el patito feo entre los historiadores. Se veía como una especie de insumo. Yo creo que esa visión es equivocada. En realidad, la
La validez, la valía de un estudio histórico no depende para nada del número de personas o de la cantidad de kilómetros cuadrados que abarca el territorio donde se producen la historia, el escenario geográfico, donde se producen los acontecimientos, porque en realidad lo que ganan en amplitud estas historias generales lo pierden en profundidad. Estas historias regionales tienen que ser capaces de mirar el bosque, de mirar la foresta en general para ubicar dónde estamos, pero la historia regional, además de ver este bosque, pues es capaz de ver el escarabajo que va subiendo, vamos poniéndolo así en un símil ilustrativo, que va subiendo el tronco del árbol y que puede causar, puede ser el adelanto de una plaga que va a acabar con el bosque. Entonces es capaz de ver ese detalle también en pequeño, ¿no? En 2013 se instituyó el premio Clementina Díaz y de Obando para reconocer la trayectoria en historia social, cultural y de género. La doctora Díaz y de Obando dedicó su vida a la docencia y a la investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en la historia de la universidad y de las instituciones educativas, el pensamiento científico, el arte, las costumbres y la vida cotidiana de las élites y de las clases populares. Este año, el premio Clementina Díaz y de Obando lo recibe la doctora Ana Lau Jaivén. Siempre me gustó la idea de estudiar el pasado a través del presente. ¿Cuáles son mis interrogantes? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Y a partir de ahí respondérmelos en el pasado. De ahí empezó mi interés por las mujeres. Y yo empecé haciendo la historia del feminismo en México, reconstruyendo a partir de la historia oral la historia del feminismo en México, que no se había hecho, del feminismo de los 70s, que es de donde surge también la historia de las mujeres. Sí hay historia de las mujeres antes, pero no tiene una perspectiva feminista. Los feminismos ahora, porque son muchos, sí, han empezado como un movimiento social. Y son movimientos sociales que han cambiado totalmente la faz del mundo, no solo en México, sino en todo el mundo. Trabajé a las mujeres en la Revolución Mexicana y trabajé a una mujer que siempre me interesó y con la que he vivido casi toda la vida, toda mi vida académica, que es Juana Belén Gutiérrez de que fue una mujer que creó un periódico, que luchó en la revolución, que fue zapatista, que fue anarquista, que se peleó con los Flores Magón, que se peleó con todo el que se dejó, porque era una mujer muy fuerte y no tenemos suficientes biografías de mujeres para poder armar como una genealogía de mexicanas. Hay ahora una corriente que se llama el giro biográfico, en donde estamos trabajando biografías de mujeres. Es toda una revisión de diferentes fuentes. Ya no es solo el archivo ya se consta de las fotografías, de los cuadros, de la historia oral, de los mismos sujetos y de las mismas mujeres que están contando su historia, de la prensa. Y en ese sentido te lo voy a relacionar con lo que hacía doña Clementina Díaz y Obando. Ella fue una investigadora minuciosa, tan minuciosa, que utilizó los periódicos, utilizó la literatura para escribir su trabajo. Era una investigadora acuciosa y siempre trae a cuenta a las mujeres. Buscaba la justicia, los derechos, lo que ahora consideramos los derechos humanos. Las estudiosas que queremos saber sobre cómo viven en el siglo XIX, Clementina Díaz y de Obando es una fuente fundamental. Las feministas damos miedo. No sé por qué, solo porque pedimos derechos, damos mucho miedo, fíjate. Y yo creo que ahora, con una beta que hay sobre los estudios de género y los estudios de las mujeres, ¿sí?
se abre la posibilidad también de que la historia, que es como que la ciencia que más resistencia tiene a la historia de las mujeres, pueda entrar. El premio Ernesto de la Torre Villar reconoce la investigación histórica sobre la independencia de México. El doctor de la Torre dedicó gran parte de su vida a la cátedra. Quien fue investigador emérito de la UNAM, es autor de más de 200 textos sobre el proceso independentista de nuestro país. Este año recibe el premio Ernesto de la Torre Villar el doctor Rodrigo Moreno Gutiérrez de la Universidad Nacional Autónoma de México por la tesis Las Fuerzas Armadas en el proceso de consumación de independencia, Nueva España, 1820-1821. La investigación histórica sobre la reforma liberal es reconocida con el premio Gastón García Cantú, quien fuera destacado periodista e historiador. Escribió obras fundamentales sobre las invasiones norteamericanas, la Reforma y la intervención francesa. Este año, el premio Gastón García Cantú lo recibe el maestro Axel Alfonso Solórzano de la Rosa, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por la tesis Resistencia yaqui frente a la construcción y consolidación del Estado-Nación mexicano, dos identidades en pugna. El premio a la investigación sobre la Revolución Mexicana lleva el nombre de nuestro fundador, Salvador Azuela, quien dirigiera al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana durante 3 décadas, rescató los documentos y testimonios de la Revolución Mexicana e hizo una obra monumental. El doctor Azuela creó la Cátedra de Historia de la Revolución en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Este año recibe el premio Salvador Azuela el doctor Sebastián Nelson Rivera, del Colegio de México, por la tesis Militantes radicales de la izquierda latinoamericana en México, 1920-1934, prácticas políticas, redes y conspiraciones. La investigación sobre historia diplomática lleva el nombre de la doctora Berta Ulloa, quien fuera una distinguida investigadora y catedrática del Colegio de México. Abordó en su obra las relaciones internacionales durante la Revolución Mexicana. Este año, el premio Berta Ulloa lo recibe el maestro Carlos David Aguirre Cortés, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, por la tesis Los motivos de Don Genaro, la formulación de la doctrina Estrada en 1930.